La soledad tiene un sonido. Es el eco de un salón vacío que debería estar lleno de gente celebrando tu amor. Es el vestido blanco colgado en el closet, como un fantasma de todo lo que pudo haber sido. Es la ausencia de una explicación, de una disculpa, de cualquier fragmento de valor de su parte. Me llamo Martina, y esta es la historia de cómo fui abandonada una semana antes de mi boda. Pero también es la historia de cómo ese abandono me liberó de una prisión que yo misma construí con mis propias manos. Todo se vino abajo un martes cualquiera, de esos en los que te despiertas creyendo que tu vida va sobre rieles. Estaba en la oficina revisando los últimos detalles de la ceremonia cuando vibró mi celular. Era un mensaje de Eduardo, mi prometido, el hombre con quien compartiría el resto de mi vida en exactamente 7 días. El corazón se me aceleró pensando que era algo sobre la luna de miel o alguna sorpresa de último minuto. Pero cuando lo abrí, el mundo se derrumbó. El mensaje era corto, frío y cobarde. 5 líneas diciendo que ya no podía, que no estaría ahí el sábado, que necesitaba tiempo. 8 años de relación destruidos en 5 líneas por mensaje, ni una llamada, ni el valor de mirarme a los ojos. Lo leí 3, 4, 10 veces, esperando que las palabras cambiaran de sentido, que fuera un error, una broma de mal gusto. Pero no, era real. Eduardo me había desechado como si yo fuera el borrador de una vida que decidió no vivir más. Me temblaban los dedos cuando intenté llamarlo. Buzón de voz. Le mandé mensajes. Visto, sin respuesta. Intenté otra vez, y otra, hasta que entendí lo que estaba pasando. Me bloqueó. El hombre que me pidió matrimonio hace 1 año, que eligió el anillo conmigo, que aprobó cada detalle de la fiesta, simplemente huyó. Y yo me quedé ahí, en medio de mi oficina, con 300 invitados confirmados, un vestido de novia pagado a 12 meses, un banquete contratado y el corazón hecho pedazos en millones de fragmentos. La humillación llegó antes que el dolor, porque yo tenía que avisarle a la gente, a mi mamá, a mis amigos, a los proveedores, a todos. Tenía que decir en voz alta que me habían abandonado, que no fui suficiente, que 8 años no significaron nada para él. Llamé primero a mi mamá. Contestó animada, seguramente pensando que era sobre algún detalle de última hora de la fiesta. Tuve que explicar que la boda ya no iba a suceder, que Eduardo me había dejado por mensaje y me había bloqueado. Se quedó en silencio por un tiempo, que pareció durar años. Luego intentó suavizar diciendo que todas las parejas pelean antes de la boda, que era normal, que lo íbamos a arreglar. Pero yo sabía que no. Aquello era definitivo. La voz se me quebró cuando expliqué que de verdad me había abandonado, que se había acabado. El llanto llegó fuerte, incontrolable. Ese llanto que sale del fondo del alma cuando entiendes que perdiste no solo a una persona, sino toda una vida que imaginaste tener. En los días siguientes, mi vida se volvió un caos administrativo y emocional. Cancelar todo fue como arrancarme pedazos a mí misma, uno por uno. Llamé al banquete, al fotógrafo, al salón de fiestas. Cada llamada era una nueva humillación. La gente intentaba ser amable, pero yo escuchaba la lástima en sus voces, y eso dolía todavía más. Lo peor fueron los mensajes en el grupo de la familia. Tías, primos, amigos que ya habían comprado boletos, reservado hoteles, pedido permiso en el trabajo. Tuve que mandar un mensaje explicando la situación, pidiendo disculpas por las molestias. Las respuestas llegaron en montón. Mensajes de apoyo, de indignación, de sorpresa. Pero también llegaron los que cortan más hondo. Las preguntas sobre qué había pasado, si no se podía arreglar, comentarios sobre cómo éramos la pareja perfecta, como si yo tuviera opción, como si hubiera decidido destruir mis propios planes. La verdad es que nadie estaba más sorprendida que yo, porque a los 40 años, después de tanto tiempo invertido, yo realmente creí que había encontrado a mi persona. Eduardo parecía sólido, confiable, presente. O al menos eso me hacía creer mientras ignoraba todas las señales.
porque las señales siempre estuvieron ahí. Yo solo no quise verlas. Las veces que cancelaba nuestros planes a última hora, los mensajes cada vez más cortos y fríos, la forma en que cambiaba de tema cada que yo hablaba de nuestro futuro juntos, la falta de emoción con la boda, que yo atribuía que era hombre y no se emocionaba con fiestas. Me autoengañé y ahora estaba pagando el precio. 3 días después del término, aún estaba de licencia del trabajo, encerrada en mi departamento, cuando recibí un mensaje inesperado. Era de Camila, la mejor amiga de Eduardo. El corazón se me disparó. ¿Tendría noticias de él? ¿Alguna explicación? Abrí el mensaje con las manos temblando. Lo que leí me destruyó aún más. Eduardo estaba con otra persona desde hacía 5 meses. Estaban juntos mientras él seguía con los planes de la boda conmigo. Camila no sabía si debía contármelo, pero creyó que yo merecía la verdad. 5 meses. Me estaba engañando desde hacía 5 meses y aún así siguió con los planes, eligió el menú conmigo, aprobó la decoración, sonrió en las fotos de la sesión preboda. Todo mentira, todo teatro. Y yo fui la tonta que no notó nada. El dolor que sentía se transformó en algo distinto en ese momento. Era rabia, sí, pero también una claridad filosa como vidrio roto. Había desperdiciado 8 años de mi vida con un cobarde que ni siquiera tuvo la decencia de ser honesto conmigo. Esa noche miré el vestido de novia colgado en el closet. Esa tela cara, blanca impecable, llena de promesas vacías. Y tomé una decisión. No iba a dejar que esta historia me destruyera. No iba a quedarme lamentándome, esperando explicaciones que nunca llegarían, mendigando migajas de respeto de quien no me respetó. Si Eduardo me dejó sola, entonces aprendería a estar sola. Y más que eso, aprendería a volar. Los primeros días después de descubrir la traición fueron como estar bajo el agua. Todo parecía amortiguado, distante, irreal. Me despertaba en la mañana y por unos segundos benditos olvidaba lo que había pasado. Pero entonces la realidad me golpeaba de vuelta y el dolor regresaba fresco, como si fuera la primera vez. Mis amigos intentaban ayudar a su manera. Llamaban, mandaban mensajes, aparecían con comida y palabras de consuelo. Decían que iba a superar esto, que él no me merecía. Y aunque sabía que tenían razón, esas palabras no aligeraban ni tantito el peso que traía en el pecho. Pero hubo una amiga que dijo algo diferente. Julia, mi amiga desde la universidad, llegó a mi departamento un domingo por la tarde. No trajo flores, ni chocolate, no vino con frases hechas de autoayuda. Simplemente entró, se sentó en el sillón a mi lado y me miró a los ojos. Me dijo que tenía 2 opciones. Podía quedarme ahí ahogándome en ese dolor, o podía usar toda esa rabia para reconstruir mi vida a mi manera, como siempre quise, pero nunca tuve el valor de hacer. Eso me pegó como un puñetazo, porque tenía razón. ¿Cuántas cosas dejé de hacer por Eduardo? ¿Cuántos sueños puse en segundo plano para priorizar los planes de él? Siempre quise hacer un viaje sola por Europa, conocer museos, perderme en ciudades antiguas. Pero a Eduardo le parecía una tontería gastar dinero en eso. Quería tomar clases de cerámica. Siempre tuve ganas de trabajar con las manos, crear algo desde cero. Pero Eduardo decía que no tenía tiempo para hobbies. Pensé en cambiar de trabajo, buscar algo que me realizara más, pero Eduardo creía que debía ser práctica, mantener la seguridad de lo que ya tenía. Sin darme cuenta, había moldeado toda mi vida alrededor de sus opiniones y voluntades. Y ahora que él se había ido, miraba a mi alrededor y ya no reconocía nada. ¿Quién era yo sin Eduardo? ¿Qué quería realmente de la vida? Esas preguntas me perseguían todas las noches. Decidí que necesitaba hacer algo drástico, algo que me sacara de ese lugar de parálisis. Así que hice lo impensable. Vendí mi vestido de novia. Puse un anuncio en un sitio especializado en novias, con fotos del vestido aún en el plástico de la tienda, etiqueta colgando, nunca usado. La descripción era simple y honesta. Vestido de novia talla 40, nunca usado, motivo de venta, boda cancelada.
Estaba empezando una nueva vida, y ese vestido no formaba parte de ella. Los mensajes empezaron a llegar. Mujeres interesadas, curiosas, algunas hasta solidarias. Una de ellas, llamada Beatriz, agendó para ver el vestido en persona. Cuando llegó, era una chica de unos 28 años, ojos brillando de emoción, claramente enamorada y ansiosa por su gran día. Se probó el vestido y le quedó perfecto. Giró frente al espejo, sonrió, y vi en ella todo lo que yo había sido semanas atrás. Esperanzada, ingenua, creyendo que el amor era suficiente. Pero no dije nada de eso. Solo sonreí y comenté que se veía hermosa. Me pagó la mitad de lo que yo había pagado originalmente, y cuando salió llevándose el vestido, sentí algo extraño. No era tristeza, era alivio. Con el dinero de la venta del vestido y algunos ahorros, tomé otra decisión impulsiva. Compré un boleto de solo ida a Portugal. No tenía plan, ni ruta, ni nadie esperándome. Solo yo, una mochila y la necesidad desesperada de respirar otros aires. Cuando se lo conté a mi mamá, se puso en pánico. Cuestionó si me había vuelto loca, que si me iría sola sin fecha de regreso. Preguntó por mi trabajo y se preocupó por lo que podría pasar. En su visión, yo estaba muy afectada y no estaba pensando bien. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba pensando perfectísimo. Tenía derecho a 4 semanas de vacaciones acumuladas. Mi jefe, que se enteró de la boda cancelada, fue comprensivo y me dio permiso sin problema. Mis papás intentaron convencerme de quedarme, de darle tiempo al tiempo, pero yo ya había decidido. Necesitaba salir de ese lugar donde cada esquina me recordaba a Eduardo, donde cada restaurante guardaba una memoria nuestra, donde me sentía asfixiada por el peso de lo que pudo haber sido. El día del viaje, desperté a las 4 de la mañana con el corazón a 1000. No era miedo, era una mezcla rara de ansiedad y emoción. Sí lo iba a hacer. Me subiría a un avión al otro lado del océano, sola, sin nadie que me dijera qué hacer, a dónde ir, cómo sentir. Por primera vez en 8 años, iba a ser solo yo. En el aeropuerto, mientras esperaba el abordaje, vi parejas por todos lados. Novios despidiéndose con besos largos, parejas de la mano hojeando revistas, familias enteras viajando juntas. Y ahí estaba yo, sola con mi mochila y mi corazón roto. ¿Y sabes qué? No me sentí mal por eso. De hecho, por primera vez, me sentí libre. Cuando el avión despegó y São Paulo quedó diminuta allá abajo, cerré los ojos y respiré hondo. Era como si dejara atrás no solo una ciudad, sino una versión antigua de mí misma. La Martina que aceptaba migajas, que se conformaba con poco, que tenía miedo de incomodar, de pedir demasiado, de querer demasiado. Esa Martina se quedó en tierra. La que iba en ese avión era otra persona, aún herida, aún confundida, pero decidida a descubrir quién era de verdad cuando nadie la estaba mirando. Lisboa me recibió con un cielo azul imposible y un sol que calentaba la piel de una manera distinta. Bajé del avión todavía aturdida por el vuelo de 12 horas, pero cuando salí del aeropuerto y olí la ciudad, algo dentro de mí se encendió. Era olor a mar, a panadería antigua, a historia. Tomé un taxi hasta el hostal que había reservado a última hora, un lugar sencillo en el Bairro Alto, y aventé mi mochila en la cama. El cuarto era compartido con otras 3 personas, algo que la vieja Martina jamás habría aceptado. Pero la nueva Martina estaba dispuesta a experimentar cosas nuevas. Los primeros días caminé sin rumbo por las calles estrechas de Lisboa. Me perdí a propósito en los becos de Alfama. Subí y bajé cuestas hasta que me dolieron las piernas. Me senté en miradores a ver el Tajo brillando al sol. Comí pasteles de nata aún calientitos. Bebí viño verde en tascas escondidas. Hablé con desconocidos que no sabían nada de mí. ¿Y sabes qué fue lo más liberador? Nadie ahí sabía mi historia. Nadie me miraba con lástima. Yo era solo otra turista explorando la ciudad, y eso era maravilloso. Pero la soledad también llegó. Sobre todo de noche, cuando volvía al hostal y veía parejas cenando juntas,
amigos riendo en grupo, gente conectada. En esos momentos, la ausencia de Eduardo dolía. No porque extrañara específicamente a él, sino porque extrañaba pertenecerle a alguien, tener a alguien con quien compartir esas experiencias. Hubo una noche en la que me senté en una banca frente al Tajo y lloré. Lloré por todo lo que perdí, por el tiempo desperdiciado, por toda la vergüenza que sentí, por la soledad que parecía no tener fin. Pero entonces pasó algo. Estaba en un cafecito cerca de la Praça do Comercio, tomando un café y garabateando en mi cuaderno, cuando una mujer se sentó en la mesa de al lado. Tendría 50 y tantos, cabello canoso suelto, ojos vivos y sonrisa fácil. Empezamos a conversar sin querer, de esa forma natural que solo pasa cuando estás viajando. Se llamaba Helena, era portuguesa, pero vivió muchos años en Brasil. Artista plástica, divorciada hace 10 años, viajaba sola al menos 3 veces al año. Helena me preguntó si era mi primera vez viajando sola, y asentí. Comentó que se notaba por la forma en que miraba las cosas, todavía medio asustada, medio maravillada. Dijo que había sido igual en su primer viaje sola, justo después de un divorcio difícil, creyendo que el mundo se iba a venir abajo. Pero descubrió que el mundo no se cae, que una se reconstruye. Platicamos por horas. Me contó sobre su matrimonio de 25 años que terminó cuando descubrió que su marido tenía otra familia. Literalmente otra familia, con otra mujer y 2 hijos. El dolor que describía era palpable, pero también lo era la fuerza. No dejó que eso la destruyera. Vendió todo, tomó su parte del divorcio y empezó una vida nueva. Viajó, pintó, conoció gente, se enamoró otra vez, se desenamoró, vivió. Helena me miró a los ojos y compartió algo que me cambió la perspectiva. Dijo que la mentira más grande que nos cuentan a las mujeres es que necesitamos a alguien para estar completas. La verdad es que ya somos completas, siempre lo hemos sido. Solo se nos olvida mientras intentamos encajar en la vida de otra persona. Esas palabras resonaron en mi cabeza por días. Yo era completa, sola, herida, perdida, pero completa. Y por primera vez empecé a creerlo. Helena me invitó a una clase de pintura que daría en una galería pequeña en Chiado. Yo nunca había pintado nada en mi vida, nunca tuve el valor de intentar. Pero fui. Y cuando puse el pincel en el lienzo por primera vez, algo se destrabó dentro de mí. No se trataba de hacer arte bonito, era expresar algo que llevaba atrapado desde hacía tanto. Pinté colores caóticos, pinceladas sin técnica, sentimientos aventados al lienzo, y cuando terminé, miré ese desastre colorido y me vi ahí, confusa, intensa, imperfecta, pero viva. Después de Lisboa, tomé un tren a Oporto, y luego a Coimbra, y a Aveiro. Fui bajando por Portugal sin prisa, sin ruta fija. En cada ciudad, me permitía hacer algo que nunca habría hecho antes. En Oporto, hice un tour de bodegas sola y bebí vino de Oporto hasta ponerme alegre. En Coimbra, entré a una biblioteca antigua y pasé horas leyendo poesía portuguesa que apenas entendía, pero que me tocaba de una forma extraña. En Aveiro, renté una bicicleta y pedaleé por los canales hasta la puesta del sol. Y en cada uno de esos momentos, sentí mi respiración volverse más ligera. El dolor seguía ahí, pero más pequeño, más lejano, como una cicatriz vieja que recuerdas que existe, pero ya no duele al tocarla. Empecé a notar que sonreía más. Sonreía sola, sin motivo aparente, solo porque estaba viva y libre. La gente del hostal empezó a notar el cambio en mí. Al inicio del viaje, yo era la chica callada de la esquina, que evitaba conversaciones y se quedaba en el celular. Pero conforme pasaban los días, empecé a unirme a las charlas, a aceptar invitaciones para cenar en grupo, a contar mi historia cuando me preguntaban. ¿Y sabes qué descubrí? Mi historia no era única. Conocí a una alemana de 32 que fue dejada en el altar, literalmente. El novio no llegó a la iglesia. Conocí a un inglés de 45, que descubrió que su esposa tenía un amorío con su mejor amigo.
Conocí a una brasileña de 50 que crió a 3 hijos sola después de que el marido se fue sin dar explicación. Todos cargábamos algún dolor, alguna pérdida, alguna cicatriz. Y todos estábamos ahí, del otro lado del mundo, intentando reconstruirnos. No éramos víctimas, éramos sobrevivientes. Una noche, estaba en un bar en Lagos, al sur de Portugal, cuando un músico callejero empezó a tocar guitarra en la plaza. Era una música melancólica, instrumental, sin palabras, pero cargada de sentimiento. La gente alrededor se detuvo a escuchar. Y entonces pasó algo inesperado. Empecé a llorar. No era un llanto de tristeza, era distinto. Era un llanto de liberación, de aceptación, de por fin entender que estaba bien no estar bien todavía, que no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo, que sanar también es permitir sentir. Un chico que estaba a mi lado se dio cuenta y me ofreció un pañuelo. Era un portugués de 30 y tantos, simpático, sonrisa fácil. Preguntó si estaba todo bien con genuina preocupación. Le respondí que sí, que estaba bien, que solo la música me había movido. Sonrió y comentó que las mejores canciones son las que nos recuerdan que seguimos siendo humanos. Platicamos hasta tarde. Se llamaba Tiago, trabajaba como ingeniero, pero en su tiempo libre tocaba guitarra en bares. No hubo nada romántico entre nosotros, pero sí hubo conexión. Me contó sobre su papá, que había perdido recientemente, y de cómo intentaba encontrarle sentido a la vida de nuevo. Y yo le conté sobre Eduardo, sobre la boda cancelada, sobre cómo acabé ahí. No hubo juicio, no hubo lástima. Solo 2 personas compartiendo sus dolores y entendiendo que no estaban solas en eso. Cuando las vacaciones llegaron a su fin, no quería volver. Quería quedarme en esa burbuja protegida donde yo era solo Martina, sin apellido, sin historia, sin expectativas. Pero la vida real me llamaba de vuelta. El trabajo, la familia, las cuentas, todo lo que había dejado en pausa tenía que retomarse. Me subí al vuelo de regreso con el corazón apretado, pero también transformado. Yo ya no era la misma mujer que se fue de São Paulo 4 semanas atrás. Aquella había sido quebrada. Esta se estaba armando de nuevo, pieza por pieza, y quedando más fuerte justo donde se había resquebrajado. Cuando aterrizó en São Paulo, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Las calles grises, el tráfico caótico, el ruido constante de la ciudad. Todo parecía agresivo después de la calma de Portugal. Tomé un Uber del aeropuerto directo a mi departamento, y cuando abrí la puerta, me recibió el silencio pesado. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero yo era completamente distinta. Las paredes aún guardaban fotos de nosotros, de Eduardo y yo. Cuadros que compramos juntos, cojines que elegimos para el sofá, la cama donde planeamos nuestra vida. Cada rincón de ese lugar gritaba su nombre. Lo primero que hice fue quitar todas las fotos de las paredes. Una por una, sin ceremonia, sin mirar mucho. Puse todo en una caja, la sellé con cinta y escribí con marcador negro la palabra pasado. La guardé al fondo del closet, lejos de la vista. No estaba lista para tirarlo todavía, pero tampoco podía seguir mirándolo. Después, ataqué el resto del departamento. Todo lo que fuera nuestro tenía que irse. El cojín que él adoraba, la taza que usaba diario para el café, hasta el champú que dejó en el baño. Llené 2 bolsas de basura con cosas de él y cosas que lo recordaban. Y cuando terminé, respiré hondo. El departamento estaba más vacío, pero otra vez era mío. Al día siguiente, regresé al trabajo. Yo trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de tecnología, un empleo que pagaba bien, pero que nunca me realizó de verdad. Siempre lo hice porque era seguro, porque a Eduardo le parecía sensato, porque alcanzaba para pagar las cuentas y dejar un poco más. Pero nunca me detuve a pensar si eso era realmente lo que yo quería hacer. Cuando entré a la oficina, todos sabían. La noticia de la boda cancelada se había corrido como pólvora. La gente intentaba disimular, pero yo veía las miradas de lástima, los susurros cuando pasaba por los pasillos, la manera en que escogían con cuidado las palabras al hablar conmigo.
Mi jefa, Sandra, me llamó a su oficina al final del primer día. Preguntó cómo estaba y comentó que debía haber sido difícil volver. Respondí que estaba bien, mejor de lo que esperaba, que el viaje me había hecho muy bien. Pareció sorprendida con mi respuesta, como si esperara encontrarme destrozada. Comentó que era bueno escuchar eso y que si necesitaba más tiempo, hablar con alguien o tomar días, solo le avisara. Le agradecí, pero sabía que no lo necesitaría. Lo que necesitaba era seguir adelante, no quedarme revolviendo el pasado. Los primeros días en el trabajo fueron raros, pero poco a poco las cosas volvieron a la normalidad. O casi. Porque me di cuenta de algo importante en esas semanas. Yo había cambiado, pero mi vida no. Seguía en la misma ciudad, en el mismo empleo, en el mismo departamento, rodeada de las mismas personas. El viaje fue un respiro, pero ahora estaba de vuelta en mi rutina, y esa rutina ya no me servía. Fue un jueves sin gracia, en medio de una reunión aburrida sobre métricas del proyecto, cuando tuve una epifanía. Estaba sentada ahí, fingiendo poner atención mientras mi jefe hablaba de plazos y metas, cuando miré alrededor y lo entendí. Nadie parecía feliz. Todos estaban cansados, estresados, viviendo en piloto automático. Y de pronto me vi a 10, 20 años, aún en esa misma sala, aún fingiendo que eso importaba, aún dejando que la vida pasara sin vivirla de verdad. Y algo dentro de mí gritó que no. Esperé a que terminara la reunión y volví a mi escritorio. Abrí la computadora e hice algo que jamás imaginé tener el valor de hacer. Escribí un correo de renuncia. No fue impulsivo, fue consciente. Tenía ahorros suficientes para mantenerme por unos meses mientras descubría qué quería hacer realmente. Y, más importante, había aprendido en Portugal que la vida era demasiado corta para desperdiciarla haciendo cosas que no me llenaban. Releí el correo 3 veces antes de darle a enviar. Y cuando lo hice, sentí una mezcla de terror y euforia. Sandra me llamó 10 minutos después, claramente desesperada. Preguntó qué estaba pasando, por qué había renunciado, si había sido algo que hicieron, si podíamos hablarlo. Expliqué con calma que no tenía que ver con la empresa, sino conmigo, que necesitaba un cambio real, no uno cosmético, que quería explorar otras posibilidades, descubrir de qué era capaz. Intentó convencerme de quedarme, me ofreció aumento, flexibilidad de horario, promoción, pero mi decisión estaba tomada. Cumpliría los 30 días de preaviso y me iría a un nuevo capítulo. La noticia de mi renuncia se regó rápido entre mis conocidos. Mi mamá entró en pánico. Cuestionó si de plano me había deschavetado, primero la boda cancelada, luego el viaje loco, ahora dejar el trabajo. Preguntó qué sería de mi vida y cómo pagaría las cuentas. Entendí su preocupación, pero también noté que estaba más preocupada por lo que dirían los demás que por mi felicidad. Le respondí con calma que tenía 40 años y que podía tomar mis propias decisiones. Mis amigos se dividieron. Algunos me apoyaron. Dijeron que estaba bien buscar algo nuevo. Otros pensaron que estaba teniendo un brote postraumático, que estaba tomando decisiones precipitadas por el dolor. ¿Y sabes qué descubrí? Que su opinión no importaba tanto como yo creía. Al final, quien tendría que vivir con las consecuencias de mis decisiones era yo, y prefería arrepentirme de haberlo intentado que arrepentirme de no haber tenido el valor. Durante esos 30 días de preaviso, empecé a explorar posibilidades. Recordé la clase de pintura en Lisboa. Cómo me sentí libre y viva en ese momento. ¿Podría convertir eso en algo más? Empecé a tomar clases de cerámica en un taller cerca de casa. Al principio era solo un hobby, una forma de desestresarme después del trabajo. Pero conforme pasaban las semanas, me di cuenta de que eso me llenaba de un modo que ningún reporte de proyecto jamás lo hizo. Había algo casi meditativo en trabajar con arcilla. Moldear con las manos, ver surgir una forma de la nada, crear algo bello de una masa informe. Era una metáfora perfecta de lo que me pasaba. Yo también me estaba moldeando de nuevo, recreándome, encontrando belleza en mis propios pedazos. La maestra del taller, una señora de 60 años llamada Conceição,
Notó mi entusiasmo. Comentó que tenía talento y preguntó si había pensado en hacerlo profesionalmente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Profesionalmente? Si apenas estaba empezando. Pero la semilla quedó plantada. ¿Y si pudiera convertir esa pasión en trabajo? ¿Y si por primera vez en la vida hiciera algo solo porque me hace feliz? No porque es sensato o seguro. En mi último día de trabajo, me hicieron una despedida sencilla. Pastel, refrescos, esos abrazos medio incómodos de quien trabajó junto, pero nunca fue realmente cercano. Sandra dio un discurso sobre mi dedicación y profesionalismo, y la gente aplaudió educadamente. Tomé mi cajita con mis cosas, entregué mi gafete y salí de ese edificio por última vez. ¿Y sabes qué sentí? Alivio. Un alivio inmenso, como si me quitara un peso gigante de encima. Ahora empezaba la parte aterradora. ¿Qué hacer con tanta libertad? Por primera vez en 20 años, no tenía un empleo fijo. No tenía rutina, ni horario, ni jefe al cual quedar bien. Era aterrador y liberador a la vez. Decidí darme 3 meses para explorar posibilidades antes de entrar en pánico y buscar otro trabajo corporativo. Aumenté mis clases de cerámica. Empecé a ir a talleres de distintas técnicas. Aprendí a hacer platos, floreros, esculturas pequeñas. No eran perfectos, para nada. Mis piezas salían chuecas, a veces se cuarteaban en el horno, otras quedaban con burbujas. Pero cada error era un aprendizaje, y yo estaba enamorada del proceso. Conceizão me enseñó que la imperfección también tenía su belleza. Me habló de una técnica japonesa llamada kintsugi, donde reparan cerámicas rotas con oro. Las grietas se vuelven parte del arte, no algo que esconder. Me miró con un gesto especial y dijo que yo era como un kintsugi, que mis grietas me hacían más valiosa, no menos. Esas palabras se me quedaron grabadas. Mis grietas me hacían más valiosa. El dolor del abandono, la humillación de la boda cancelada, el valor de recomenzar. Todo eso era oro corriendo por mis fisuras. No era menos por haber sido dejada. Era más por haber decidido levantarme. 3 meses después de dejar el empleo, había transformado el cuarto de visitas de mi departamento en un pequeño taller. Compré un torno eléctrico usado, algunos kits de herramientas, y convertí ese espacio en un santuario de creación. Pasaba horas ahí, perdida en el proceso de darle forma a la arcilla, experimentando esmaltes, cosiendo piezas en el hornito que instalé en el balcón. Mi cuenta bancaria bajaba, pero mi alma crecía. En ese tiempo pasó algo que no esperaba. Julia, la misma que me había impulsado a reconstruir mi vida, organizaba una feria de artesanía local y me invitó a exponer unas piezas. Mi primera reacción fue negarme. Argumenté que apenas estaba aprendiendo y que nadie querría comprar mis cosas. Pero insistió, diciendo que debía dejar de subestimarme, que mis piezas eran lindas y con personalidad, que a la gente le iban a encantar. Con mucho nervio, separé 15 piezas para la feria. Bowls con texturas orgánicas, floreros de formas irregulares, pequeñas esculturas abstractas. Puse precios que me parecieron justos, sin mucha esperanza de vender algo. La feria fue un sábado en el Parque Ibirapuera. Monté mi mesita sencilla, acomodé las piezas con cuidado y esperé. Las primeras horas fueron lentas. La gente pasaba, miraba, elogiaba, pero no compraba. Empecé a pensar que había sido mala idea, pero entonces una mujer se detuvo en mi mesa. Tendría unos 50 años, bien vestida, mirada atenta. Tomó uno de los bowls, lo miró por todos lados, pasó los dedos por las texturas. Preguntó si yo lo había hecho. Empecé a justificarme diciendo que era principiante, pero me interrumpió. Dijo que era hermoso, que tenía una energía muy especial. Se llevó 3 piezas. Eligió 3 de mis trabajos más caros y pagó sin titubear. Fue un shock. Alguien vio valor en lo que creaba, lo suficiente como para pagarlo. El resto del día fue sorprendente. Vendí 12 de las 15 piezas. La gente se detenía, preguntaba por mi técnica, pedía tarjeta.
Ni tarjeta tenía. Anoté contactos en el celular. Prometí abrir una cuenta de Instagram para mostrar mis trabajos. Cuando terminó la feria y conté el dinero, no me hice rica, pero probé algo importante para mí. Sí podía. Podía crear algo de la nada, y la gente lo valoraba. Era posible vivir de lo que amaba. No era solo un sueño tonto. Esa noche, abrí mi Instagram de cerámica. Fotografié todas las piezas que me quedaban. Las subí con leyendas sencillas, contando un poco del proceso. No esperaba mucho, pero al día siguiente ya tenía 100 seguidores. Gente de la feria, amigos de amigos, curiosos. Empecé a publicar con regularidad, mostrando mi proceso, las piezas en el torno, también los fracasos. Y pasó algo mágico. La gente se conectaba con eso. No era solo por las piezas bonitas, era por la vulnerabilidad, la honestidad, el camino de reconstrucción. Recibí mensajes preciosos. Mujeres que habían pasado por rupturas difíciles, divorcios, pérdidas, y que se inspiraban en mi historia. Unas decían que mi trabajo les daba esperanza, otras agradecían que mostrara que sí se puede empezar de nuevo. Yo no solo vendía cerámica, compartía el mensaje de que se puede levantar una después de la caída, y eso resonaba con mucha gente. Empezaron a llegar pedidos. Primero amigas, luego amigas de amigas, después personas que me encontraron en Instagram. Nada enorme, pero lo suficiente para darme cuenta de que esto podía ser viable. Me lo tomé en serio. Hice un curso en línea de gestión para pequeños negocios, aprendí sobre precios, cómo divulgar trabajo artesanal, cómo formalizar todo. Abrí mi MEI, oficialicé mi pequeño negocio, y por primera vez en meses, miré el futuro con emoción, no con miedo. Pero no todo fueron flores. Había días en que la ansiedad pegaba fuerte. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si había dejado un empleo estable por un sueño imposible? ¿Y si en unos meses me quedaba sin dinero y tenía que correr de vuelta al mundo corporativo? El síndrome de la impostora era real. Cada vez que alguien elogiaba mi trabajo, una voz en mi cabeza decía que era suerte, que no era tan buena, que pronto se darían cuenta de que yo era un fraude. Fue entonces cuando busqué ayuda profesional. Empecé terapia, algo que debía haber hecho hace mucho. Mi terapeuta, la doctora Paula, me ayudó a entender patrones que repetía desde años. Cómo siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las mías. Cómo me daba miedo decepcionar a la gente, así que vivía intentando agradar a todos menos a mí. Cómo el abandono de Eduardo tocó heridas mucho más antiguas, de una infancia donde nunca me sentí suficiente. En una sesión que lo cambió todo, la doctora Paula me mostró algo que yo nunca había visto. Señaló que llevé 40 años construyendo mi identidad alrededor de lo que otros esperaban de mí. Primero mis papás, luego mis novios, después Eduardo, que nunca me había detenido a preguntar qué quería yo, quién era yo cuando nadie me miraba. Lo que hacía ahora, con la cerámica y esta nueva vida, era finalmente responder esas preguntas. Y daba miedo porque no tenía guión, pero también era lo más valiente que había hecho. Eso me pegó hondo. Tenía razón. Estaba creando una vida sin guión, sin la aprobación de nadie, guiándome por mi intuición. Y sí, daba pavor, pero era mía. Era auténtica. Era real. Seguí invirtiendo en la terapia y en mi trabajo. Las piezas mejoraron. Mi técnica evolucionó. Empecé a desarrollar un estilo propio. Piezas con texturas orgánicas, colores terrosos, formas que recordaban elementos de la naturaleza. No era para todo el mundo, pero era mío. Y la gente que se conectaba con eso, se conectaba de verdad. 6 meses después de dejar el trabajo, me invitaron a exponer en una galería pequeña pero respetada en Pineiros. Era una exposición colectiva, con varios artistas, pero era en una galería real. Cuando recibí la invitación, me temblaron las manos. ¿Yo? ¿En una galería de arte? Pero acepté. La noche de la inauguración, me puse un vestido sencillo, me recogí el cabello y fui. Mi familia fue, mis amigos fueron, hasta Conceizão del taller apareció. Cuando entré y vi mis piezas expuestas bajo luz profesional,
con etiquetas al lado, me emocioné. Ahí estaba la prueba física de que me había reconstruido. La noche fue mágica. Vendí 4 piezas. Hice contactos importantes. Hasta una revista de decoración pidió hacerme una nota. Cuando todos se fueron y yo guardaba las piezas que sobraron, mi mamá se acercó. Ella había sido escéptica sobre mi cambio de vida desde el principio, siempre recordándome los riesgos, la inestabilidad. Pero esa noche me abrazó fuerte y admitió que estaba equivocada. Reconoció que había encontrado mi camino y dijo que estaba orgullosa de mí. Escuchar eso fue liberador de una manera que yo ni sabía que necesitaba. La vida encontró un ritmo nuevo. Me despertaba cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando sonaba la alarma. Tomaba café despacio, mirando por la ventana, planeando mentalmente las piezas del día. Pasaba las mañanas en el taller, manos llenas de barro, mente libre. Por la tarde, veía la parte administrativa, respondía mensajes, organizaba pedidos. En la noche, tomaba clases, workshops, seguía aprendiendo. Era una rutina, pero una que yo había elegido. Y eso hacía toda la diferencia. Un año después de la boda cancelada, Julia me llamó emocionada. Me mandó el link de un concurso nacional de artesanía. El premio era una beca para un curso internacional de cerámica en Italia, más una cantidad de dinero y exposición en una feria nacional. Julia insistió en que tenía que participar, que mis piezas eran increíbles. Mi primer impulso fue negarme. ¿Quién era yo para competir con artesanos profesionales? Pero recordé a la mujer que fui un año atrás. Ella también se habría negado. Pero ya no era ella. Pasé 2 meses preparando mi inscripción. Elegí mis 5 mejores piezas. Escribí sobre mi técnica, mi inspiración, mi camino. Y en el texto fui honesta. Hablé del abandono, de cómo la cerámica me salvó, de cómo crear con las manos me enseñó a recrearme. No sabía si eso era lo que los jurados querían leer, pero era mi verdad. Envié la inscripción e intenté no pensar demasiado en el tema. 3 meses después, recibí un correo. El corazón se me salió cuando vi el asunto sobre el resultado del concurso. Abrí con las manos temblando. Y entonces leí las palabras de felicitaciones, informando que había sido seleccionada como una de las 3 finalistas. No lo creí. Tuve que leer 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginando. Yo, que un año atrás apenas sabía sostener un trozo de arcilla, estaba entre las 3 finalistas de un concurso nacional. La fase final sería en vivo, en una feria en São Paulo. Cada finalista tendría que crear una pieza desde cero en 6 horas, frente al público y los jurados. Aterrador, pero también una oportunidad para mostrar no solo habilidades técnicas, sino mi esencia como artista. El día de la final, llegué con 3 horas de anticipación. Monté mi espacio, organicé mis herramientas, respiré hondo. Las gradas comenzaron a llenarse. Había cámaras, jurados con pranchetas, otros artistas observando. La presión era enorme. Cuando empezó el cronómetro, cerré los ojos un momento y me conecté con lo que me había traído hasta ahí. No se trataba de ganar, se trataba de crear algo verdadero. Puse las manos en la arcilla y dejé que me guiara. No tenía un plan claro, solo una intención. Quería crear algo que representara mi camino, que mostrara la belleza de las imperfecciones, la fuerza que nace de la fragilidad. Mis manos trabajaron casi en trance. Modelé, texturicé, afiné. El ruido alrededor desapareció. Solo existíamos la arcilla y yo. Cuando el tiempo terminó, di un paso atrás y miré lo que había creado. Era un florero de formas orgánicas, no perfectamente simétrico, con grietas intencionales rellenas con oro líquido, inspirado en el kintsugi. Las grietas formaban un patrón que recordaba alas rotas que se repararon con oro y ahora eran más fuertes. Era yo. Era mi historia. Era todo lo vivido ese año, transformado en arcilla y oro. Los jurados pasaron por cada pieza, tomando notas, conversando entre ellos. La espera por el resultado fue agónica. Finalmente, la presentadora subió al escenario. Anunció el 3er lugar. No era yo. Luego el 2º,
tampoco. El corazón se me subió a la garganta. O había ganado o me quedaba sin nada. Y entonces escuché mi nombre como primer lugar, con una pieza que había conmovido profundamente por la técnica, la simbología y el valor de exponer vulnerabilidad a través del arte. No pude moverme por unos segundos. Había ganado. De verdad ganado. La gente aplaudía, Julia gritaba desde las gradas, mi mamá lloraba. Subí al escenario en shock, recibí el trofeo, el cheque simbólico, las felicitaciones de los jurados. Uno de ellos, ceramista reconocido, comentó que mi pieza contaba una historia que todos necesitamos oír, que nuestras roturas no nos definen, pero sí cómo elegimos reconstruirnos. La victoria lo cambió todo. De pronto tenía visibilidad, aumentaron los pedidos, me invitaron a dar workshops, a escribir sobre mi técnica en revistas especializadas. Pero más importante que eso, me probé a mí misma que era capaz, que podía empezar desde cero y construir algo bello, que los finales no tienen que ser trágicos, pueden ser nuevos comienzos disfrazados. Unos meses después, me fui a Italia al curso de cerámica que gané. Esta vez no estaba huyendo de nada, iba rumbo a algo. Pasé 6 semanas en un pueblito de la Toscana, aprendiendo técnicas ancestrales con maestros ceramistas. Fue intenso, retador, transformador. Y cada noche, al volver al pequeño departamento que me rentaron, me sentaba en el balcón con una copa de vino y miraba las colinas doradas al atardecer, agradeciendo en silencio. Agradeciendo a Eduardo por haberse ido, por más raro que suene. Porque si él se hubiera quedado, yo estaría casada, viviendo una vida que no era mía, tomando decisiones seguras, muriéndome por dentro poquito a poco. Él me abandonó, pero sin saber. Me liberó. Y yo elegí usar esa libertad para descubrirme, reconstruirme, volar. Volví de Italia con la maleta llena de conocimiento y el corazón lleno de propósito. El curso fue mucho más que técnica. Fue sobre filosofía de creación, sobre encontrar tu voz como artista, sobre atreverte a hacer las cosas distinto. Apliqué todo eso a mi trabajo. Mis piezas ganaron profundidad, intención. Cada una contaba una pequeña historia, cargaba una emoción, conectaba con quien la miraba. Los pedidos llegaban de todo México ahora. Tuve que contratar a una asistente, Bruna, una joven de 25 años que comenzaba en la cerámica y buscaba guía. Enseñarle fue una experiencia transformadora. Ver a alguien cometiendo los mismos errores que yo, teniendo las mismas dudas, me hizo notar cuánto había crecido. Ya no era la principiante insegura. Era una profesional, una mentora, una artista de verdad. Una tarde común, mientras trabajaba en el taller con Bruna, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Cuando lo abrí, se me heló la sangre. Era Eduardo. Después de 1 año y medio sin contacto, reaparecía. Decía que sabía que no tenía derecho a hablarme después de todo, pero que necesitaba, que sí podíamos conversar. Mi primera reacción fue rabia. ¿Con qué cara? Luego curiosidad. ¿Qué quería? ¿Se habría arrepentido? Una parte de mí, chiquita y tonta, se preguntó si quería volver. Pero una parte más grande, más fuerte, más sabia, ya sabía que no importaba lo que él quisiera. Yo ya no era esa mujer. No respondí de inmediato. Dejé el mensaje ahí, sin contestar, mientras terminaba el florero que estaba haciendo. Necesitaba procesar lo que sentía. Esa noche, llamé a la doctora Paula. Le dije simplemente que había vuelto. Entendió al instante. Preguntó qué estaba sintiendo. Pensé antes de contestar. Dije rabia y curiosidad, pero sobre todo, indiferencia. Expliqué que él había sido tan importante en mi vida, moldeó tanto de quién fui, y ahora era solo un extraño, alguien que conocí en otra vida. Sonrió y comentó que eso se llamaba crecimiento, que ya no necesitaba su validación, no necesitaba explicaciones, que yo ya me había cerrado sin él. Aún así, decidí responder. No por él, por mí.
porque merecía decir todo lo que se me atoró aquel día que me abandonó. Quedamos en un café neutral, público, a media tarde. Cuando llegué ya estaba ahí, y fue chocante ver lo más pequeño de lo que recordaba. No físicamente, energéticamente. Se veía cansado, más viejo, apagado. Se levantó cuando me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me agradeció por ir y admitió que no creía que aceptara verlo. Me senté frente a él, tranquila, centrada. Le dije que solo había ido porque tenía cosas que decir, pero que primero él me iba a explicar por qué me abandonó de esa forma, por qué no tuvo el valor de mirarme a la cara y terminar como un adulto. Bajó la mirada, avergonzado. Confesó que tuvo miedo, que llevaba meses queriendo terminar pero no sabía cómo, que mientras más se acercaba la boda, más entraba en pánico, y que luego conoció a otra persona y todo empeoró. Le completé la frase mencionando a la mesera del restaurante al que íbamos. Se le olvidó que Camila me contó todo. Puso cara de sorpresa. Preguntó si yo sabía. Le respondí que siempre supe, que no fue tan listo como creyó. Todos sabían menos yo, y cuando por fin alguien tuvo el valor de contármelo, él ya había huido. Se puso rojo de vergüenza. Empezó a decir que había arruinado todo, que fue el mayor error de su vida, que la relación con la otra se había terminado hacía meses, que ella no era lo que pensaba, que tiró a la basura 8 años conmigo por nada. Estaba por decir más, pero levanté la mano pidiéndole que parara. Le expliqué que no fui a escuchar su arrepentimiento, fui a decir el mío. Le di las gracias. Parpadeó, confundido, repitiendo la palabra. Sí, gracias por dejarme. Porque si se hubiera quedado, viviría una mentira hasta hoy. Casada con un hombre que no me amaba lo suficiente para ser honesto. Atorada en una vida que no era mía. Que él liberarme fue lo mejor que pudo haber pasado. Intentó interrumpirme, pero seguí. Le conté todo lo que había hecho en ese año y medio. Que dejé un trabajo que me asfixiaba. Empecé con la cerámica. Gané un concurso nacional. Hice un curso en Italia. Levanté un negocio desde cero. Que volé. Y que solo pude volar porque él me soltó. Así que gracias por haber sido cobarde, porque su cobardía me dio la libertad que yo nunca me habría atrevido a buscar sola. Las lágrimas le corrían ya. Dijo que cometió un error enorme, que si no podíamos intentarlo de nuevo, que él había cambiado, crecido, que entendió cuánto yo importaba. Me levanté, tomé mi bolsa, lo miré por última vez. Le respondí que no necesitaba de mí, que necesitaba terapia, que tenía que trabajar sus inseguridades, su miedo al compromiso, su falta de valor, y que yo no estaría ahí para sostenerle la mano en ese proceso, porque por fin aprendí que no soy responsable de arreglar a nadie, que solo puedo arreglarme a mí, y que ya lo hice. Le deseé que se cuidara. Salí de ese café con la cabeza en alto. No miré atrás. Caminé por las calles de São Paulo sintiendo el sol en la cara, el viento en el pelo, la ligereza de quien por fin cerró un capítulo. Eduardo volvió esperando encontrar a la mujer que dejó, vulnerable, dependiente, necesitada de explicaciones, pero encontró a otra, a una mujer que se reconstruyó sola, que aprendió su propio valor, que ya no necesitaba su validación para sentirse completa. Esa noche hice una pieza nueva. Era un pájaro de cerámica, con las alas abiertas, listo para volar. Le puse grietas intencionales en las alas y las rellené con oro, porque hasta los pájaros que se han roto pueden volar de nuevo. A veces vuelan más alto porque conocen el peso de la caída y el milagro de levantarse. Esa pieza no era para vender, era para mí, un recordatorio físico de en quién me había convertido. 2 años después de aquel martes fatídico en que recibí el mensaje de Eduardo, mi vida era irreconocible. Ya tenía mi propio taller, un espacio hermoso en una nave remodelada en Pineiros, con techos altos, luz natural entrando por ventanales enormes y un letrero en la puerta con mi nombre y el tipo de trabajo que hago. Tenía 4 colaboradoras, no solo Bruna,
y la lista de espera para encargos era de 3 meses. Pero más importante que cualquier éxito profesional era lo que pasaba dentro de mí. Aprendí a disfrutar mi propia compañía. La soledad ya no me asustaba, la cultivaba. Los sábados por la noche sola en casa no eran tristes, eran sagrados. Cocinaba para mí, veía las películas que yo quería, leía los libros que me interesaban, dormía en diagonal en la cama. Y era bueno. Era pleno. Claro que en esos 2 años tuve algunas citas, encuentros románticos por ahí. Conocí hombres interesantes, cenas agradables, hasta unos besos. Pero aprendí a no apresurarme, a no clavarme pensando que necesitaba estar con alguien para sentirme completa. Porque yo ya estaba completa. Y si alguien entraba en mi vida, tenía que sumar, no llenar un vacío, porque ya no había tal vacío. Fue en un workshop que estaba dando sobre kintsugi, la técnica japonesa de reparar cerámica con oro, que conocí a Daniel. Estaba entre los alumnos, un hombre de 43, arquitecto, que se interesó por la cerámica después de un divorcio difícil. Había algo en su forma de ser que llamó mi atención. No era solo el físico, sino cómo se entregaba al proceso, cómo hacía preguntas inteligentes, cómo respetaba la arcilla. En el descanso, se acercó a platicar. Dijo que mi historia lo había inspirado, que leyó sobre mí cuando se inscribió al curso, sobre la boda cancelada, sobre cómo recomencé. Contó que pasó por algo parecido un año antes, divorcio tras 15 años de matrimonio, y que estaba intentando encontrarse de nuevo. Platicamos media hora, compartiendo nuestras historias de recomienzo, de dolor transformado en arte, de aprender a estar solo antes de estar con alguien. No hubo ese interés inmediato, esa pasión avasalladora que sentí con Eduardo al inicio. Era algo diferente, más suave, más maduro. Era conexión. Nos vimos algunas veces después del workshop. Caminatas en el parque, cafés tranquilos, conversaciones largas sobre arte, arquitectura, vida. Y poco a poco, algo fue floreciendo. Pero esta vez no me perdí. No dejé que mi vida girara alrededor de él. Mantuvimos mis amigas, mis hobbies, mi taller, mi independencia. Daniel respetaba eso. Más que respetarlo, lo admiraba. Comentó una noche, cenando en mi casa, que era lo que más le gustaba de mí, que yo era entera sola, que no lo necesitaba, que lo elegía, y que eso hacía toda la diferencia. Y tenía razón. Por primera vez, estaba en una relación por elección, no por necesidad. No porque me diera miedo estar sola, sino porque genuinamente quería compartir mi vida con esa persona. Meses después, recibí una invitación que me conmovió profundamente. Una gran feria internacional de artesanía en Milán quería que expusiera. Era el reconocimiento máximo para un ceramista. Milán, una de las capitales del diseño. Acepté sin pensarlo 2 veces, y cuando se lo conté a Daniel, simplemente dijo que estaba orgulloso de mí, que fuera y le mostrara al mundo de lo que era capaz. No pidió ir conmigo. No hizo drama por mis semanas fuera. No tuvo celos ni exigencias, solo me apoyó. Y fue en ese momento que me di cuenta. Ese era el tipo de amor que merecía. No ese amor sofocante, posesivo, que te encadena, sino el amor que te da alas, que celebra tus vuelos, que se alegra de verte brillar. La exposición en Milán fue un éxito total. Vendí todas las piezas que llevé, hice contactos con galeristas europeos, recibí propuestas para dar workshops en otros países. Cuando volví a Brasil, tenía una claridad cristalina de quién era y lo que había construido. Ya no era aquella Martina de 2 años atrás, hecha polvo en el piso. Era una mujer completa, realizada, que transformó el dolor en arte, el abandono en libertad. En el aniversario de 3 años del día en que Eduardo me abandonó, hice un ritual. Tomé todas las fotos, mensajes, recuerdos de él que aún guardaba en esa caja. Las llevé al taller y creé una instalación artística. Rompí algunas fotos, mezclé los pedazos con arcilla, moldeé piezas pequeñas e irregulares y luego las recomposé con oro.
Cada pedazo representaba un recuerdo doloroso transformado en algo bello. Llamé a la instalación Renacimiento. No era sobre él, era sobre mí. Exhibí esa instalación en una galería en São Paulo, y la respuesta fue abrumadora. La gente lloraba frente a las piezas. Mujeres me buscaban después para contar sus propias historias de abandono, traición, recomienzo. Un periodista me entrevistó y me hizo una pregunta que me hizo pensar. Preguntó si me consideraba víctima de lo que pasó. Pensé antes de responder. Expliqué que fui víctima en ese momento, sí, pero que elegí no seguir siéndolo. Elegí usar ese dolor como combustible, no como excusa. Y eso lo cambió todo. La entrevista se hizo viral. De pronto me llegaban mensajes de todo el país, de mujeres de todas las edades compartiendo sus historias. Me di cuenta de que mi camino había tocado algo universal. Todas nosotras, en algún momento, hemos sido dejadas, abandonadas, despreciadas, descartadas. Y todas tenemos una elección fundamental: dejar que eso nos defina o que nos transforme. Decidí crear algo más grande. Empecé a dar workshops gratuitos para mujeres que estaban pasando por rupturas, divorcios, pérdidas. Los llamé Cerámica del Alma. No era solo aprender cerámica, era usar el arte como terapia, como forma de procesar emociones, de reconectar contigo misma. Al primer workshop llegaron 15 mujeres, cada una con su historia, sus heridas, sus lágrimas, y durante 4 horas trabajamos con arcilla, sin juicio, sin prisa, solo creando. Al final, una de ellas, una señora de 60 que acababa de divorciarse tras 30 años de matrimonio, me abrazó fuerte y dijo que ese día recordó quién era antes de perderse y me agradeció profundamente. Supe que iba por buen camino. Los workshops se volvieron mensuales, luego semanales. La demanda era tanta que tuve que capacitar a otras instructoras. El taller se convirtió en punto de encuentro, una comunidad de mujeres apoyándose, sanando, descubriéndose a través del arte. Ver eso crecer fue más gratificante que cualquier premio, porque ya no era solo sobre mí. Era usar mi historia para ayudar a otras a escribir las suyas. Daniel seguía presente en mi vida, pero de manera saludable. Teníamos nuestros momentos juntos, cenas, viajes, complicidad, pero también nuestros espacios individuales, proyectos, independencia. Y funcionaba perfecto. Funcionaba porque ninguno intentaba llenar un vacío en el otro. Estábamos completos y elegíamos compartir nuestras vidas completas. Un día, unos 8 meses después de empezar a salir, me llevó a un lugar especial, un mirador escondido en la ciudad, desde donde el atardecer pintaba de dorado los edificios. Nos quedamos en silencio un rato, solo apreciando. Entonces me dijo algo importante, que necesitaba decirme una cosa, que me amaba. Pero no era ese amor desesperado que asfixia, que pide garantías. Era un amor que admiraba quién soy, que celebraba mi libertad, que quería estar a mi lado pero sin atarme. No pedía nada a cambio, solo quería que yo lo supiera. El corazón se me llenó. No de miedo, como me habría pasado años atrás, sino de gratitud, porque ese era un amor maduro, que entendía que amar no es poseer, es liberar. Le respondí que yo también lo amaba, y creo que fue la primera vez que lo dije con certeza, sin miedo, sin perderme. Porque por fin aprendí que puedo amar a alguien sin dejar de amarme primero. La vida siguió su curso. El taller creció. Mi arte evolucionó. Mi relación con Daniel se profundizó sin perder la ligereza. Mi familia, que al inicio se preocupó por mis decisiones, ahora me veía con orgullo. Mi mamá siempre decía que me veía radiante, que nunca me había visto tan feliz. Y era verdad. Yo era feliz. No porque mi vida fuera perfecta, sino porque era mía. Auténtica, imperfecta, real, pero completamente mía. 3 años y medio después de aquel martes fatídico, recibí un último mensaje de Eduardo. Era corto,
Decía que había visto mi entrevista y que estaba contento por mí, de verdad, pidiendo perdón por todo. Esta vez no sentí rabia, ni rencor, ni curiosidad. Sentí solo una tranquila indiferencia. Le respondí algo simple, agradeciendo y deseándole lo mejor también. Y bloqueé el número. No por coraje, sino porque ya no había nada ahí. Esa historia había terminado hacía mucho, y estaba bien. Hoy, cuando miro atrás, veo con claridad el camino. La mujer que fue dejada una semana antes de la boda, humillada, hecha pedazos, creyendo que su vida había acabado. Y la mujer que soy ahora, dueña de su negocio, artista reconocida, en una relación sana, rodeada de una comunidad de mujeres increíbles, viviendo una vida que ella misma diseñó. Son dos personas completamente distintas, y el puente entre ellas se construyó con valentía, arcilla y oro, porque al final, Eduardo no me dejó sola, me dejó libre. Y cuando eres libre, verdaderamente libre, no hay límite a dónde puedes volar. Las alas siempre estuvieron ahí, solo necesitaba tener el valor de abrirlas. Y cuando por fin las abrí, descubrí que podía volar más alto de lo que imaginé, no a pesar del dolor, sino gracias a él, porque el dolor me enseñó mi propia fuerza, el abandono me enseñó mi propio valor, la soledad me enseñó que yo era mi mejor compañía. Me dejaron sola, sí, y fue exactamente así, sola, como aprendí a volar. Y ahora, volando, entendí que nunca estuve realmente sola. Me tenía a mí misma, y eso siempre fue suficiente, siempre fue más que suficiente. Era todo lo que necesitaba para recomenzar, reinventarme y redescubrirme. El abandono no fue mi final, fue mi inicio, el inicio de mi vida verdadera, donde yo soy la protagonista, no la secundaria de nadie. Y si hay algo que aprendí en estos años, es que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es la base de todo. Cuando de verdad te amas, no aceptas migajas, no toleras faltas de respeto, no te conformas con menos de lo que mereces. Y cuando te valoras, el mundo también te valora. Las oportunidades aparecen, las personas correctas entran a tu vida, las puertas se abren. No por magia, sino porque finalmente estás emanando la energía de quien conoce su propio valor. Hoy, cuando una mujer llega a mi taller con el corazón roto, contando su historia de abandono, de traición, de dolor, la miro a los ojos y comparto mi certeza. Le digo que sé lo que siente y le prometo algo. Esto no va a destruirla, va a transformarla, pero solo si ella lo elige. El dolor va a estar ahí de todos modos. La diferencia es lo que haces con ese dolor. Puedes dejar que te entierre, o puedes usarlo como abono para florecer de nuevo. La elección siempre es tuya. Y ver ese brillo de esperanza que se enciende en sus ojos al escuchar esto, verlas poner por primera vez las manos en la arcilla, verlas crear algo bello de una masa informe, es la prueba viva de que la transformación es posible, de que nadie está condenado a ser para siempre la persona herida. Podemos ser la persona que sanó, la persona que renació, la persona que voló. ¿Y tú? ¿Qué te está impidiendo volar? Tal vez sea una relación que ya terminó, pero a la que te sigues aferrando. Tal vez sea un trabajo que te asfixia, pero te da miedo dejar. Tal vez sea la opinión de los demás la que te paraliza. Tal vez seas tú misma, autosaboteándote, creyendo que no mereces más, que no eres capaz. ¿Ves esta historia? Es real. Pasa todos los días con miles de personas que deciden dar un paso, aún con miedo, sin garantías, sin saber si va a salir bien. Solo confían. Confían en sí mismas, en el proceso, en la vida. Mi historia puede inspirarte, pero solo tú puedes escribir la tuya. Así que piensa conmigo. ¿Qué parte de tu vida estás viviendo por obligación y no por elección? ¿Qué sueño enterraste porque alguien te dijo que era imposible? ¿Qué versión de ti misma abandonaste para agradar a otros? No digo que sea fácil.
Recomenzar nunca lo es. Pero te puedo asegurar una cosa. Es posible. Y del otro lado del valor, hay una vida que ni imaginas que puedes tener. Una vida tuya, entera, verdadera, vibrante. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a seguir esperando a que alguien te dé permiso para volar? ¿O vas a abrir esas alas y descubrir de lo que eres capaz? Déjalo aquí en los comentarios. ¿Cuál es el primer paso que necesitas dar para empezar tu transformación? ¿Cuál es el ala que necesitas abrir? Cuéntame, cuéntale a esta comunidad. Porque cuando compartimos nuestras verdades, inspiramos a otras personas a hacer lo mismo. Y juntas, volamos más lejos. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo reflexionar, si te dio ese empujoncito para tomar esa decisión que ya sabes que necesitas tomar, deja tu like aquí abajo. Compártela con esa amiga que está pasando por un momento difícil, que necesita oír que sí hay luz al final del túnel. Y suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traigo historias reales de transformación, de personas comunes que tomaron decisiones extraordinarias y cambiaron sus vidas por completo. Historias que te harán creer que tú también puedes. Recuerda, no tienes que estar rota para siempre. Puedes ser el kintsugi, la obra de arte que se volvió más valiosa justo donde se agrietó. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, no olvides. Tus alas siempre han estado ahí. Solo necesitas tener el valor de abrirlas. Vuela, porque puedes. Vuela, porque lo mereces. Vuela, porque la vida es demasiado corta para vivir pegada al suelo.